¿Estás listo para conocer más sobre las enseñanzas de Dios? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra puede fortalecer tu fe y guiar tu camino. ¿Alguna vez has sentido que la tentación es más fuerte que tú? ¿Que por más que te esfuerces, terminas cayendo una y otra vez en el mismo pecado? Y si te dijera esto, que hay un secreto que pocos conocen, un poder que Dios ha reservado para aquellos que desean vencer la tentación y romper las cadenas del pecado, ¿lo creerías? Porque hoy te revelaré algo que puede transformar tu vida por completo. Hay una verdad escondida en la palabra de Dios, una clave que el enemigo no quiere que descubras. Algo que puede hacerte invencible ante la tentación y darte la fuerza para resistir lo que antes parecía imposible. Tal vez has luchado solo, has orado, has intentado cambiar, pero sigues tropezando en el mismo error. Y eso te llena de culpa, de vergüenza, de miedo. Pero hoy entenderás por qué sucede eso y, lo más importante, cómo romper ese ciclo de una vez por todas. Porque la tentación no es solo un deseo, es una trampa. Es una estrategia cuidadosamente diseñada para alejarte de Dios. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de vencer incluso antes de que la tentación toque tu puerta? En los próximos minutos descubrirás cuál es la raíz oculta de las tentaciones y cómo desactivarla. Un principio bíblico que usaron hombres y mujeres de Dios para resistir el pecado. Y una enseñanza especial en la penúltima parte del video que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo", porque este mensaje no es solo para ti, sino para todos los que necesitan esta palabra. Además, cuando interactúas con este video, ayudas a que el mensaje de Dios llegue a más personas que, al igual que tú, buscan respuestas. Así que, dale like y suscríbete, porque este canal es un refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia, y juntos estamos formando una comunidad de fe. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Vamos a comenzar. La primera tentación en la historia y su lección oculta. ¿Por qué caemos en la tentación si sabemos que nos hará daño? ¿Por qué nos atrae lo que nos aleja de Dios? Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha usado la misma estrategia. Y lo más impactante es que sigue funcionando. Pero hoy vamos a desenmascararla para que nunca más tenga poder sobre ti. La primera tentación de la historia ocurrió en el jardín del Edén. Dios había dado a Adán y Eva un paraíso perfecto, sin dolor ni muerte. Podían comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno. Solo uno. Y entonces apareció la serpiente. Fíjate en lo que hizo Satanás. No obligó a Eva a pecar. No le arrebató el fruto y se lo metió en la boca. No la empujó ni la forzó. Solo habló. ¿Con qué Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. El primer paso de la tentación no es la acción, sino la duda. El enemigo quería que Eva cuestionara a Dios, que sintiera que Dios le estaba ocultando algo, que el pecado no era tan malo como parecía. Y así actúa la tentación hoy en día. Te hace pensar que no es tan grave, que Dios entenderá, que puedes controlarlo, pero la realidad es otra. El pecado no solo es desobedecer, el pecado distorsiona la verdad. Eva miró el fruto, lo vio hermoso y deseable. Su mente ya había sido convencida antes de que lo tomara con sus manos. Y aquí hay un principio poderoso que pocos entienden. La batalla contra la tentación no se gana en el momento de la prueba, sino antes de que llegue. Si Eva hubiera respondido con convicción, "No, Dios ha sido bueno conmigo y no necesito esto", la historia habría sido diferente. Pero ella se permitió conversar con la tentación. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo?
En lugar de alejarnos, negociamos con el pecado. En lugar de huir, nos quedamos mirando. En lugar de cortar de raíz, jugamos con el peligro. La caída de Adán y Eva nos enseña que la tentación solo tiene poder si le damos lugar en nuestra mente. Jesús, en cambio, cuando fue tentado en el desierto, no dialogó con Satanás, no le explicó su punto de vista, no justificó nada, solo usó la palabra de Dios y cerró la conversación. Aquí está el secreto para resistir la tentación. No juegues con ella, no la analices, no la racionalices. Corta el pensamiento de raíz y responde con la verdad de Dios. Recuerda esto: el pecado primero te seduce, luego te atrapa y después te destruye. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuántas veces has permitido que la tentación dialogue contigo? Las puertas ocultas por donde entra la tentación. ¿Por qué, si sabemos que el pecado nos aleja de Dios, seguimos cayendo? ¿Por qué parece que, en ciertos momentos, las tentaciones tienen un poder irresistible sobre nosotros? La clave está en entender cómo entra la tentación en nuestras vidas y, lo más importante, cómo podemos evitar que entre. La Biblia nos dice en Efesios 4:27, no den lugar al diablo. Esto significa que aunque la tentación siempre estará presente, somos nosotros los que decidimos si le damos acceso a nuestra vida o no. Pero ¿cuáles son esas puertas por donde dejamos que la tentación entre? Son más sutiles de lo que pensamos y muchas veces ni siquiera las vemos. Vamos a descubrir algunas de ellas. 1. La puerta de la mente. Nuestra mente es un campo de batalla constante. Jesús nos dijo que si miramos con lujuria a una persona, ya hemos pecado en nuestro corazón. Mateo 5:28. Esto nos muestra que no se trata solo de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos. La tentación entra cuando permitimos que nuestros pensamientos se alejen de lo puro, lo honesto, lo justo. Filipenses 4:8. Cada pensamiento negativo, cada duda, cada mentira que dejamos entrar en nuestra mente abre una pequeña puerta por donde el enemigo puede filtrarse. 2. La puerta de las emociones. A menudo cedemos a la tentación porque estamos emocionalmente vulnerables. El enojo, la tristeza, el miedo o la frustración pueden nublar nuestro juicio y hacernos tomar decisiones que normalmente no tomaríamos. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? En Génesis 4:6-7, Dios advirtió a Caín: ¿por qué te has enfadado? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. A ti te corresponderá su deseo, pero tú debes dominarlo. Caín no controló sus emociones y permitió que el pecado entrara por la puerta de su ira, llevando a la tragedia. Las emociones, si no son controladas por el Espíritu Santo, abren la puerta a la tentación. 3. La puerta de las relaciones. Las personas con las que nos rodeamos tienen una influencia directa en nuestras decisiones. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si te rodeas de personas que te impulsan hacia el pecado o que minimizan la gravedad de la tentación, estarás abriendo una puerta a la influencia negativa. Pero si te rodeas de personas que te levantan espiritualmente, que oran contigo y te apoyan en tu fe, esa puerta será sellada con la gracia de Dios. 4. La puerta de las tentaciones pequeñas. A veces pensamos que las pequeñas decisiones no tienen importancia, pero la realidad es que el pecado no empieza con grandes caídas, sino con pequeños compromisos. ¿Recuerdas cómo el pueblo de Israel, en Números 25, permitió que las pequeñas idolatrías y pecados se filtraran poco a poco hasta que llegaron a un punto de no retorno? El enemigo sabe que una tentación pequeña, si se deja crecer, puede convertirse en algo mucho más grande. ¿Cómo cerrar estas puertas?
La respuesta es clara: fortaleciendo nuestra relación con Dios, vigilando nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras relaciones. El apóstol Pedro nos exhorta a ser sobrios y estar alerta. 1 Pedro 5:8. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La tentación no es solo algo que nos sucede de repente, es algo que se va preparando, y es nuestra responsabilidad no darle cabida. Hoy te desafío a que reflexiones sobre qué puertas has dejado abiertas en tu vida. ¿Es tu mente lo que está siendo atacada? ¿Son tus emociones las que te hacen vulnerable? ¿O quizás son las relaciones que te rodean las que te están conduciendo al pecado? El poder divino que te fortalece para resistir. ¿Qué pasa cuando sabemos que somos débiles y, sin embargo, enfrentamos una tentación más fuerte que nosotros? ¿Cómo podemos resistir algo que parece tener tanto poder sobre nosotros? Aquí está el secreto más grande que se esconde en la Escritura. Dios no nos deja enfrentar la tentación con nuestras propias fuerzas. Él nos ha dado algo mucho más poderoso: su Espíritu Santo. En 1 Corintios 10:13, la Biblia nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación dará también la salida, para que podáis soportarla. Este versículo es una promesa divina. Nos dice que no hay tentación demasiado grande para nosotros, porque Dios siempre provee la salida. Pero, ¿qué significa esto realmente? El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, se convierte en nuestra fuerza interna. Él no solo nos da sabiduría para reconocer el pecado, sino también poder para resistirlo. Sin Él, somos vulnerables, pero con Él, somos más que vencedores. 1. El poder de la palabra de Dios. La tentación de Jesús en el desierto es uno de los ejemplos más poderosos de cómo enfrentar el pecado. En Mateo 4:1-11, cuando Satanás lo tentó, Jesús no discutió ni razonó con él. Él respondió con la palabra de Dios. Escrito está. La Escritura nos enseña que, cuando somos tentados, debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Al conocer la verdad, podemos desmentir la mentira del enemigo. Cuando el pecado se presenta, la palabra de Dios se convierte en nuestra defensa. Si deseas resistir la tentación, necesitas estar armado con la palabra. No es suficiente con conocer versículos aislados, debes empaparte de la Escritura para que, cuando la tentación venga, puedas hablar la verdad y cortar la mentira del enemigo. 2. La oración constante. En Mateo 26:41, Jesús les dice a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es nuestra comunicación directa con el Padre. No es solo pedir ayuda cuando ya estamos en medio de la lucha, sino una disciplina diaria que nos fortalece antes de que lleguen las tentaciones. La oración nos mantiene alertas, nos hace conscientes de nuestras debilidades y nos acerca a la fuente de nuestro poder, Dios. La clave aquí es la constancia. No es suficiente orar solo en los momentos de debilidad, sino que debemos estar en comunión continua con Dios. La oración diaria te prepara para lo inesperado, te fortalece y te hace más resistente ante el ataque del enemigo. 3. La llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18, Pablo nos exhorta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu no es solo recibir al Espíritu Santo al momento de nuestra conversión. Se trata de una llenura continua.
Cada día necesitamos buscar esa llenura para que el Espíritu nos guíe, nos fortaleza y nos impulse a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, el pecado pierde su atractivo y el deseo de hacer la voluntad de Dios se vuelve más fuerte que cualquier tentación. 4. La resistencia activa. En Santiago 4.7, la Biblia nos dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Este versículo tiene dos partes importantes. Primero, someterse a Dios es reconocer que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Necesitamos su ayuda, su dirección y su poder. Y la segunda parte es resistir al diablo. La tentación no se va a ir sola. Debemos actuar activamente, responder con firmeza. No lo haré. Resistir es una acción intencional. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para resistir, pero debemos estar dispuestos a usarlo. No podemos simplemente esperar que la tentación pase. Necesitamos activar la fuerza que Dios nos da para resistir con firmeza. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás utilizando el poder de Dios para resistir? ¿Estás sumergido en su palabra, en oración constante, buscando la llenura del Espíritu y actuando en resistencia? En el siguiente bloque, veremos cómo la tentación puede ser vencida de forma definitiva, incluso cuando parece que hemos caído una y otra vez. Es hora de descubrir cómo salir victoriosos, no importa cuántas veces hayamos caído. La armadura de Dios, vistiéndonos para la batalla espiritual. ¿Alguna vez has sentido que la tentación es como un enemigo invisible que te acecha constantemente? ¿Te has dado cuenta de que, en nuestra lucha contra el pecado, Dios nos ha provisto de un conjunto completo de herramientas espirituales para protegernos y resistir? La armadura de Dios es el conjunto de recursos espirituales que Él ha diseñado para protegernos y darnos la victoria en nuestra lucha contra las fuerzas del mal. En Efesios 6, 11, 13, Pablo nos exhorta a ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios no es una simple metáfora. Es un llamado real a la acción para equiparnos espiritualmente y estar listos para enfrentar cualquier tentación o ataque del enemigo. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico, y cuando la usamos adecuadamente, podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado. 1. El cinturón de la verdad. La verdad que nos sostiene. El cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura que debemos ponernos. En Efesios 6:14 se nos dice: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». La verdad de Dios es lo que nos da estabilidad y sostén en nuestra vida espiritual. La tentación a menudo nos engaña, presentándonos mentiras que parecen atractivas, pero solo la verdad de Dios puede mantenernos firmes. Cuando nos ceñimos con la verdad de la palabra de Dios, estamos protegidos contra las mentiras del enemigo. La tentación intenta hacernos creer que lo que ofrece es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Pero al conocer la verdad, podemos rechazar esas mentiras y permanecer firmes en nuestra fe. La verdad nos ayuda a ver las cosas como realmente son y nos da el discernimiento para resistir la tentación. 2. La coraza de justicia, protegiendo nuestros corazones. La coraza de justicia es la pieza que protege nuestros corazones y nos cubre de las acusaciones del enemigo. En Efesios 6:14 leemos:
y vestid con la coraza de justicia. La justicia de Dios que hemos recibido a través de Jesucristo nos da una protección espiritual contra los ataques del diablo. La tentación puede atacarnos en lo más profundo de nuestro ser, tratando de hacernos sentir culpables o indignos, pero la justicia de Cristo nos cubre y nos protege. Cuando comprendemos que somos justificados por Cristo, podemos resistir las acusaciones del enemigo. Él puede intentar hacernos dudar de nuestra salvación, pero al ponernos la coraza de justicia, nos protegemos de la condenación y el desánimo. Sabemos que, en Cristo, estamos cubiertos por su gracia y que, aunque somos débiles, Él es fuerte. 3. El calzado del Evangelio de la Paz. Caminando firmes. El calzado del Evangelio de la Paz nos permite caminar firmes en nuestra fe y llevar el mensaje de paz a los demás. En Efesios 6:15, Pablo nos dice, «Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz». Este calzado es un símbolo de nuestra preparación para avanzar en el Evangelio y para estar firmes en nuestra paz interior cuando enfrentamos la tentación. El enemigo a menudo trata de robarnos la paz, pero cuando estamos firmemente plantados en la paz que Dios nos da, no podemos ser derribados. El Evangelio de la Paz no solo nos da la seguridad de nuestra salvación, sino que también nos fortalece para resistir las tentaciones y mantenernos en el camino de la fe. 4. El escudo de la fe, protegiéndonos de los dardos del enemigo. El escudo de la fe es una de las piezas más importantes de nuestra armadura. En Efesios 6:16 se nos instruye, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del enemigo son las tentaciones, las dudas y las mentiras que intentan destruir nuestra fe. El escudo de la fe nos protege al confiar en las promesas de Dios y en su poder para darnos la victoria. Cuando creemos firmemente en la fidelidad de Dios, rechazamos los ataques del enemigo y permanecemos firmes en nuestra confianza en Él. El escudo de la fe es un recordatorio constante de que, aunque las pruebas sean intensas, Dios es más grande que cualquier tentación. 5. El casco de la salvación, protegiendo nuestra mente. El casco de la salvación protege nuestra mente de los ataques del enemigo. En Efesios 6:17 leemos, «Y tomad el casco de la salvación». La salvación que hemos recibido en Cristo es la protección que necesitamos para nuestras mentes. El enemigo intenta sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos pensar que no somos salvos o que nunca seremos libres del pecado. Pero la seguridad de nuestra salvación nos protege de esas mentiras. Cuando ponemos el casco de la salvación, estamos reflejando nuestra seguridad en Cristo. Sabemos que nuestra salvación está asegurada, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Esta certeza nos da paz mental y nos fortalece para resistir cualquier ataque mental del enemigo. 6. La espada del Espíritu. La palabra de Dios como nuestra arma. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y es nuestra única arma ofensiva contra las tentaciones. En Efesios 6:17, Pablo nos dice, «Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Cuando usamos la palabra de Dios, estamos respondiendo a la tentación con el poder y la verdad de Dios. La palabra de Dios es más que solo conocimiento. Es un poder vivo que puede cortar y destruir las mentiras del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó la palabra de Dios como su defensa. Nosotros también podemos usarla para responder a la tentación con sabiduría divina, sabiendo que la palabra de Dios nunca falla. La oración y la vigilancia. Mantente despierto y resistiendo. ¿Qué tan importante es la oración en tu vida diaria?
especialmente cuando enfrentas tentaciones. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, parece que no puedes escapar de las trampas del enemigo? La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos en nuestra lucha contra el pecado y la tentación. En Mateo 26:41, Jesús nos enseña: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Esta enseñanza de Jesús nos recuerda que, aunque nuestro corazón desee hacer el bien, nuestra naturaleza humana es débil y vulnerable a las tentaciones. Sin embargo, la oración es el medio por el cual podemos fortalecer nuestro espíritu y mantenernos firmes en la fe. La importancia de la oración constante. La oración no es solo una acción ocasional, sino una práctica constante en la vida del creyente. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Orad sin cesar. Esto no significa que debamos estar todo el día hablando en voz alta, sino que debemos tener una comunión continua con Dios. Al orar, le abrimos nuestro corazón, expresamos nuestras luchas y le pedimos ayuda para resistir las tentaciones que enfrentamos. La oración también nos mantiene alertas y nos recuerda que nuestra dependencia debe estar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Vigilancia en la oración. La vigilancia es un aspecto crucial cuando hablamos de resistir la tentación. Jesús mismo nos instruyó a mantenernos vigilantes. En Marcos 14:38, Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación a menudo nos encuentra desprevenidos cuando menos lo esperamos. La vigilancia significa estar alerta a las estrategias del enemigo, reconociendo sus tácticas y resistiendo sus ataques antes de que se conviertan en caídas graves. La tentación no siempre llega de una manera obvia. A veces comienza con pensamientos sutiles, dudas o deseos que parecen inofensivos. Pero cuando no estamos vigilantes, esos pequeños pensamientos pueden crecer y llevarnos a actuar de manera que contrista el Espíritu Santo. La vigilancia nos mantiene alerta, recordándonos que debemos orar constantemente y estar listos para hacer frente a cualquier ataque del enemigo. La oración como arma en la batalla espiritual. La oración es una arma espiritual que podemos usar para combatir las fuerzas del mal. En Efesios 6:18, después de hablar sobre la armadura de Dios, Pablo nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, unida a la armadura de Dios, es una defensa poderosa contra las tentaciones y las influencias malignas. Cuando oramos, estamos invocando el poder de Dios para hacer frente a las tentaciones. Jesús mismo usó la oración como herramienta en su vida para resistir al diablo. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, él respondió con la palabra de Dios y la oración. Jesús también nos mostró que, en tiempos de intensa lucha espiritual, la oración es una forma de renovar nuestras fuerzas espirituales. En momentos de tentación, cuando sientas que la presión es fuerte, la oración es lo primero que debe venir a tu mente. Ora en ese momento de debilidad. Si te sientes tentado, puedes orar: Señor, ayúdame a resistir este pensamiento, esta tentación. Dame fuerzas para hacer lo correcto. La oración interrumpe los ataques del enemigo y nos recuerda que Dios está cerca, dispuesto a darnos la victoria. La perseverancia en la oración. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda que persistía en pedir justicia al juez injusto. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos que debemos ser persistentes en la oración.
A veces, la tentación no se va de inmediato, pero si persistimos en la oración, Dios nos dará la victoria en su tiempo. La perseverancia en la oración demuestra nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. No se trata solo de pedir, sino de mantenerse firme en la oración, incluso cuando las tentaciones parecen abrumadoras. Con cada oración, nos acercamos más a Dios y nos fortalecemos en Él. Cierre y llamado a la acción. Tu victoria en Cristo está asegurada. Felicidades, has llegado al final de este estudio profundo y transformador. ¿Sabías que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí? El hecho de que hayas perseverado en escuchar y aprender es una señal de que Dios tiene algo increíble reservado para ti. Cada paso que has dado en este video ha sido un paso más hacia tu victoria sobre la tentación y el pecado, y eso es algo digno de celebración. Quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Qué has aprendido hoy? Lo que hemos visto hasta ahora no es solo teoría o palabras vacías. Es la realidad de cómo puedes vencer las tentaciones y vivir una vida en victoria. Todo esto está disponible para ti. No porque seas perfecto, sino porque Cristo ya lo hizo por ti. Su sacrificio en la cruz te da la fortaleza para resistir, para caminar en su luz y para superar cualquier adversidad. En este momento, quiero pedirte algo muy especial. Si has sentido que Dios ha hablado a tu corazón a través de este video, quiero que dejes un comentario diciendo, paz en Cristo. Este simple gesto no solo es una afirmación de tu fe, sino que también fortalece tu compromiso con lo que has aprendido hoy. Además, cuando lo hagas, estarás ayudando a que más personas vean este mensaje de esperanza. Cuanto más interactúes con este contenido, más personas podrán conocer la verdad que libera. Y no solo eso, si este video ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas a este canal. Esto no es solo una suscripción en YouTube, es un compromiso contigo mismo y con tu fe. Al suscribirte estás diciendo, quiero seguir aprendiendo. Quiero ser parte de esta comunidad que busca conocer más de Dios. No te conformes con solo ver este video, da el siguiente paso y conviértete en un miembro activo de esta familia de creyentes. Porque recuerda, como cuerpo de Cristo, todos tenemos un papel que desempeñar. Te animo también a que compartas este video con aquellos que sabes que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Tal vez haya alguien cerca de ti que esté luchando con la tentación, que se sienta debilitado o que no entienda cómo resistir el pecado. Al compartir este contenido, le estás dando la oportunidad de recibir la ayuda que necesita. En los tiempos en que vivimos, muchos no tienen acceso a una iglesia, pero aquí, en este canal, podemos ser esa iglesia, esa fuente de apoyo espiritual que tantas personas necesitan. Ahora, antes de irte, quiero dejarte con un pensamiento final. ¿Sabías que cada vez que decides resistir la tentación, estás demostrando la fuerza de Cristo en tu vida? Y aunque a veces la lucha parece difícil, recuerda que en Cristo tienes la victoria asegurada. No estás solo en este camino. El Espíritu Santo está contigo, guiándote y dándote las fuerzas que necesitas. Te invito a seguir viendo más contenido de este canal, porque siempre habrá algo nuevo que aprender. Siempre habrá una nueva revelación de la verdad que te hará más fuerte, más sabio y más preparado para la vida cristiana. Antes de terminar este video, quiero que tomes unos minutos de silencio. Cierra tus ojos, respira profundamente y dedica unas palabras de alabanza y gratitud al Señor. Da gracias por su fidelidad, por su amor y por su victoria sobre el pecado. Dile, gracias Señor porque en ti soy más que vencedor. Gracias por darme las herramientas para resistir las tentaciones y vencer el mal.
Este es el momento en que tú y Dios están juntos en un espacio de alabanza. Aprovecha este instante para conectarte con Él, para agradecerle por lo que has recibido y para pedirle que continúe fortaleciéndote. Te felicito de nuevo por llegar hasta aquí. Has completado un viaje importante y estás más cerca de vivir la vida plena y victoriosa que Dios ha planeado para ti. No te detengas aquí. Sigue adelante, porque lo mejor está por venir. Llamado a la acción final. Si no lo has hecho aún, comenta Paz en Cristo, suscríbete al canal, comparte este video con quienes lo necesiten y sigue creciendo en tu fe. Nos vemos en el próximo estudio. No te quedes solo con el conocimiento, aplícalo en tu vida. Comparte este mensaje, dale like al video y suscríbete al canal. Nos vemos pronto.